centímetro al año, padre, como usted sabe. Tenemos frailejones también en Bogotá. El daño allí es irreparable. Y sigo insistiendo en que esa es la fábrica de agua. Es decir, no olvidemos eso, ¿no? Así le dicen a los páramos, por supuesto, son las fábricas de agua. Allí, en el páramo de Berlín, hay un periodista de Blue Radio, Julián Mejía. Hola Néstor, muy buenos días, los saludo en efecto desde el Alto del Picacho, esto es en la vía que comunica a Bucaramanga con Cúcuta. La escena en este punto donde avanza el incendio forestal sin control es bastante desoladora y devastadora. Las llamas arrasan con la montaña y el humo es bastante en este punto. Pese al frío, estamos sobre unos 5 grados centígrados en este punto, hay bastante viento y eso es lo que dificulta precisamente las labores de extinción de los organismos de socorro frente a este incendio forestal. La comunidad madrugó a tratar de apagar este incendio mientras llegaban los organismos de socorro. Estamos con la señora María Isneida Sandoval, es líder comunal de la zona. Señora María Isneida, bienvenida a Blue Radio. Bueno, bastante preocupados, asustados precisamente por este incendio forestal que está acabando con el páramo de Berlín y también con la montaña. Sí, muy buenos días. Nosotros venimos desde la vereda Planadas con un equipo de 5 camiones que los trajimos con agua del Río de Oro. Estamos desde las 11 de la noche, ya nos empieza a amanecer acá. Toda la noche estuvimos con el pie de lucha comunitario de la comunidad. Hemos tratado de sufragar este incendio que nos consume con temor porque estamos solos toda la noche, apenas está amaneciendo, todavía no han llegado las autoridades acá, las cuales pedimos que se manifiesten porque para nosotros como campesinos es primordial cuidar la naciente del Río de Oro, ya que suministra el municipio de Piedecuesta y Girón. Es muy triste ver cómo las llamas, unas llamas que alcanzan incluso los 2 o 3 metros, arrasan con los árboles, con los frailejones, con todo lo que hay en este páramo de Berlín. Se queda uno sin palabras, con el corazón roto cuando ve la magnitud de las llamas que alcanzan hasta 7, 5, 6 metros. O sea, para nosotros es algo desolador. Lo único que le pedimos al gobierno en ese momento que nos den apoyo, que nos den el apoyo que más pueda, que controlemos esto, que lleguen las ayudas ahorita en la mañana antes de que nos caiga el rayo del sol, porque va a ser más difícil controlar las llamas, porque al salir el sol, cualquier residuo que quede inmediatamente se sufraga un fuego muy alto que es incontrolable. Esa es la ayuda que pedimos en este momento, que protejamos el páramo de Santurbán, que acá todos nos volvimos fue agua, que lo que nos da la vida es el agua. Gracias, señora María. Precisamente ya empiezan a llegar algunos de los organismos de socorro. Vemos el ejército en el del área de atención de desastres y justamente lo que ha pedido la gobernación de Santander es apoyo de la Policía Nacional, también del gobierno nacional, que envíen un avión. Se solicitó a la policía un avión precisamente para que haya más descarga de agua acá sobre el páramo de Berlín. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos. Vale, Julián, gracias. Desde el páramo de Berlín, 9 de la mañana, 3 minutos. Sobre este tema, Felipe, de los incendios, escribe el presidente Petro lo siguiente hace algunos minutos, desde su cuenta en X. Se advirtió, esto es echándole la culpa a los alcaldes y gobernadores, ¿no? Sí, lavándose las manos, ¿no? Se advirtió a alcaldes salientes y entrantes la gravedad del fenómeno del Niño que el IDEAM marcaba. La predicción ha sido casi exacta, dice el presidente. En realidad, los municipios, que en su mayoría son incapaces para hacer los planes de ordenamiento y los proyectos, tampoco tienen capacidad de generar sus propios planes de mitigación de riesgo climático, lo cual significa que la nación debe tomar este papel. La gestión de riesgo se prepara desde antes de cualquier tragedia climática y trata de evitar la muerte antes que nada. Y dice el presidente, hasta ahora hemos apagado centenares de incendios y la capacidad de compra de cosechas y su guardado está también funcionando correctamente. Esta es la reflexión que hace el presidente Petro, Felipe. Bueno, reflexión, la lavada de manos del gobierno nacional sobre el tema de los incendios. No, sabe que no me sorprende absolutamente para nada, Néstor. Casi que me lo esperaba, ese trino. Pero se había demorado un poco el presidente en lavarse las manos, entre otras cosas, claro, porque ya hoy se sabe por denuncias que se han hecho que, por ejemplo, desde finales del año 22 no se le daba plata a la Fuerza Aérea Colombiana para mantener los aviones Hércules por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo. Ahí sí no dice nada. Y así sucesivamente. Pero pues a mí es que no me sorprende nada ya del presidente Petro. Ahora resulta que la culpa es de los gobernadores y los alcaldes.
Sí, pero no sabemos si de los nuevos o de los antiguos. No, pero, bueno, de los que usted quiera, él le echa la culpa a todos. ¿No? Bueno, pero es ¿Y que el gobierno Néstor, realmente el presidente está convencido que no tiene nada que ver en esto? Se ha venido diciendo desde hace rato. Mientras la ministra Muhammad andaba en Dubái, andaba en Davos y ponía en Twitter todas las cosas pues que estaba diciendo allá, se le olvidó un detallito, que había que fortalecer los cuerpos de bomberos en todos los municipios. Le bajaron el presupuesto, Aurelio. No, pero le voy a dar un dato peor. Le voy a dar un dato peor. Me acaban de avisar que en el departamento de Risaralda, la gobernación no tiene contratado ni tiene financiado ninguno de los cuerpos de bomberos de 13 municipios que lo tienen. Hay uno que creo que no tiene cuerpo de bomberos. Entonces, imagínense, ellos hablando en Davos, hablando en Dubái, hablando bellezas, esto y aquí los bomberos parados frente al cambio climático, pero Aurelio, a las quemas. Para ser sinceros, la falta de bomberos no comenzó con el gobierno del presidente Petro. No, pero es que perdóneme esto. Eso de pero discúlpeme, y lo es de que llevan un año anunciando que no tengan cuerpo de bomberos, no es de hace año y medio. Pero llevan un año anunciando que venía el fenómeno del Niño. Lo primero que usted tiene que prever cuando viene el fenómeno del Niño es que va a haber incendios y necesitamos tener bien afinados los bomberos, organizados las máquinas. Aurelio, perdóname porque tengo comunicación en este momento con el alcalde de Nemocón, que es uno de los municipios aquí cerquita en Cundinamarca que enfrenta un incendio muy grande. Alcalde Carrillo, buenos días. Néstor, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va el incendio de Nemocón, alcalde? Pues Néstor, la verdad bastante lamentable para nuestro municipio. Estamos hablando de afectación de un poco más de 180 hectáreas vegetales. En este momento pues estamos atendiendo con unidades de emergencia del municipio de Cogua, del municipio de Zipaquirá, Cajicá, que nos han venido respaldando desde el día de ayer. Y bueno, pues ya tuvimos en la mañana de hoy comité de gestión de riesgo departamental liderado por el señor gobernador. ¿Cuántos habitantes tiene Nemocón, señor alcalde? 16.000 habitantes. Sí, no es un pueblo pequeño. ¿Y cómo es posible, alcalde, que un municipio de 16.000 habitantes no tenga bomberos? Sí, así es. Desde hace más de 15 años el municipio no ha podido consolidar su cuerpo de bomberos. Siempre se ha venido manejando con convenio con el cuerpo de bomberos más cercano. Esto es el municipio de Cogua o el municipio de Zipaquirá. ¿Y por qué no se ha podido consolidar ese cuerpo de bomberos en Nemocón, alcalde? Digamos que la dificultad económica del municipio es la que conlleva a esa situación. De hecho, para esta vigencia, los recursos aprobados para este tema fueron apenas de 42 millones de pesos. De 42 millones de pesos. ¿Y no se puede acceder a algún tipo de ayuda por parte del gobierno nacional para que puedan contar con un cuerpo de bomberos? Esa será la tarea que tendremos que adelantar nosotros a partir de este momento, adelantar todas las gestiones y todas las acciones que sean necesarias con el fin de poder generarle al municipio esta entidad tan necesaria. ¿Cuánto cuesta, alcalde, sostener un cuerpo de bomberos? ¿Cuánta plata necesitaría usted? Pues digamos que hoy nosotros tenemos un convenio con el cuerpo de bomberos del municipio de Zipaquirá, y básicamente lo que es la mensualidad de la atención en caso de circunstancias como esta nos cuesta un poco más de 5 millones de pesos mensuales. Eso quiere decir que si yo quisiera tener solamente convenio para las emergencias que presente aquí en el territorio y para algunos temas muy particulares, estaríamos hablando de una anualidad de 60 millones de pesos. Eso sin tener que contar con recursos para poder tener los equipos necesarios, los vehículos necesarios,
pues la infraestructura necesaria para este fin. Sí, alcalde Carrillo, lo escucho hablando de tema de presupuesto, pero con todo el respeto quisiera preguntarle por la interpretación que tiene el presidente Petro de lo que está ocurriendo en Nemocón y en los demás municipios donde hay incendios activos en este momento. Dice el presidente Petro que en realidad los municipios, que en su mayoría son incapaces para hacer los planes de ordenamiento territorial y los proyectos, tampoco tienen capacidad para generar sus propios planes de mitigación del riesgo climático. ¿Eso es cierto, alcalde? ¿Ustedes se consideran incapaces para generar sus propios planes de mitigación del cambio climático y planes de ordenamiento? No creería, quizás en ese sentido lo decían ustedes mismos, pues en estos momentos es muy fácil salir a echar culpas o a decir quién de pronto tiene mayor responsabilidad frente a estas circunstancias. Sí. Los territorios, los municipios, adelantamos pues todas las acciones correspondientes de situaciones y pues obviamente los recursos tampoco son suficientes para poder adelantar este tipo de acciones. Esto quizás serviría para adelantar un llamado de atención a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al mismo Ministerio del Interior, para que asuman un poco más este tipo de roles para apoyar y fortalecer a los territorios para adelantar este tipo de acciones y que cada municipio pueda contar con este tipo de espacios. Alcalde. Y pues desde el punto de vista de cambio climático, pues cada municipio lo organiza de acuerdo a su esquema de ordenamiento, a su plan de ordenamiento, sí. Pero creo que la autonomía y la capacidad está pues bien adelantada por parte de los territorios. Hay unos conceptos y unas cosas que obviamente deben respetarse, la autonomía y el trabajo de las autoridades locales, pero en este caso, alcalde, cuando hay 180 hectáreas destruidas de sus bosques, ¿usted ha pedido ayuda del gobierno nacional? ¿Ha tenido interlocución con alguien del gobierno central? Nosotros hemos tenido el respaldo del gobierno departamental, hemos tenido apoyo desde la unidad de gestión del riesgo departamental, y aquí pues todo lo que nos han respaldado desde de la región, el alcalde de los municipios acá cercanos de Sabana, de la región de Ubatec, que son los que nos han respaldado en esta situación. Es el alcalde de Nemocón, Cristian Carrillo, queda al norte de Bogotá, apenas. ¿Cuántos kilómetros de Bogotá a Nemocón, alcalde? Son poquitos, 65, 30. Néstor. ¿Cuántos? Sí, señor, 65 kilómetros. Las imágenes son pavorosas, arden los cerros de Nemocón, un pueblo sin bomberos esta mañana en altísimo nivel de emergencia. Alcalde, le deseo mucha suerte. Si llegan a necesitar algo, aquí estamos para ayudarlos. Néstor, agradecerle al gobierno departamental. El gobernador de Cundinamarca nos acaba, en Comité de Gestión del Riesgo Departamental, nos acaba de confirmar que viene el apoyo de 2 helicópteros, uno de la policía y otro del ejército, para poder hacer descargas aéreas, y ojalá que podamos finiquitar el día de hoy. Ya empieza a salir nuevamente el sol muy fuerte y esperamos. ¿Esas descargas, alcalde, las están haciendo con aviones o con helicópteros? No, hasta hoy nos aprobaron 2 helicópteros, okay. Y estamos a la espera de organizar el tema de coordenadas y que arranquen lo más pronto posible. Vale. Alcalde, la mejor de las suertes. Aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias, Néstor. Para Muchas gracias, muy amable. Con un saludo, 9:14 en Mañanas Blue. Es desgarrador ver las imágenes de las extensas zonas de reserva natural con frailejones y pinos calcinados totalmente por las llamas de un incendio, Néstor, que comenzó hace más de 24 horas en el bellísimo páramo de Berlín, como usted lo manifestó, ubicado precisamente en la vía Cúcuta. Las llamas están fuera de control por los fuertes vientos en el sector conocido como el peaje del Picacho. Berlín, Néstor, es una fábrica de agua para Bucaramanga y el oriente del país. De allí nacen ríos y quebradas que abastecen de agua a más de 2 millones de habitantes. Es una zona de difícil acceso para los organismos
de socorro en este momento. Ellos tienen que caminar, estas personas, bomberos y policías, para llegar hasta los focos de las llamas. Por eso, 3 helicópteros ya están listos para salir de la finca de Carabineros de Bucaramanga para apoyar las labores de contención y liquidación del incendio. Las autoridades judiciales y administrativas y electorales avanzan en el desarrollo de las investigaciones para determinar si la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022 cometió o no irregularidades en su financiación. Lo que se ha sabido es que desde la Fiscalía y el Consejo Electoral están trabajando conjuntamente para determinar si avanzan o no en las investigaciones en contra de personas que tuvieron responsabilidades administrativas en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, y también se busca individualizar al grupo de personas que habrían entregado dineros que no fueron reportados oficialmente. En ese listado están Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, el hijo del presidente Nicolás Petro, Gabriel Ilzaca, el hijo de Alfonso el Turco Ilzaca, el ex candidato a la gobernación del Atlántico Máximo Noriega, el ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el Hombre Malboro, Óscar Camacho y, como no, Euclides Torres. Pero además se ha conocido que las autoridades judiciales y electorales buscan esclarecer la veracidad de informaciones según las cuales FECODE, el poderoso sindicato de maestros, le habría entregado una millonaria suma de dinero, se habla de 500 millones de pesos, a la campaña de Gustavo Petro, que al parecer no habrían sido reportados. El otro desacuerdo del día es entre el gobierno y el ELN, porque tal vez de manera apresurada el comisionado de paz Oti Patiño anunció un cese, una prórroga al cese al fuego bilateral con el ELN, que en teoría va a ser una prórroga de otros 6 meses, iría hasta el mes de julio de este año. La prórroga, el cese al fuego se vence el próximo lunes. El ELN de inmediato lo desmiente. No es la primera vez, dice que apenas están en modo de evaluación y que todavía no hay un acuerdo sobre un cese al fuego que por supuesto tiene que ser bilateral. Si el año pasado fue declarado como el año más cálido registrado en la historia por la Organización Meteorológica Mundial, este 2024 está empezando con temperaturas mucho más calientes. 9:17, atención, Rusia está acusando esta mañana a Ucrania de haber derribado el avión, el militar de esta mañana, que supuestamente llevaba 65 prisioneros que iban rumbo a un intercambio, una versión muy diferente de la de Ucrania. El avión cayó en la zona de frontera. Enrique Rodríguez. En efecto, ha sido, como bien decían, bien lo saben nuestros oyentes, a primera hora de esta mañana en la zona de frontera de Belgorod, entre Rusia y Ucrania. Ese avión de transporte militar Il-76 se ha precipitado en las inmediaciones del aeródromo hacia donde se dirigía. Rusia insiste a lo largo de toda la mañana en que a bordo iban 65 prisioneros ucranianos y ha señalado también que efectivamente es Ucrania la culpable del derribo de ese avión, algo que también ha asumido el gobierno ucraniano. Pero, y aquí viene la parte que está llamando la atención, fuentes de la inteligencia ucraniana han confirmado a varios medios de comunicación que para hoy efectivamente estaba previsto un intercambio de prisioneros. Ucrania sigue diciendo que a bordo de ese avión iban piezas de misiles, pero esto podría aclarar de alguna manera si se había producido o si a bordo de esa aeronave iban efectivamente esos prisioneros. Sea lo que sea, todas las personas que iban a bordo de ese avión han muerto como consecuencia del derribo, que ya no hay ninguna duda, ha sido obra del gobierno de Ucrania, Néstor. ¿Cuántas personas confirmadas de momento, Enrique? Pues si se cumple la opción rusa, es decir, que había 65 pasajeros a bordo, serían esos 65 prisioneros rusos y otros 7 miembros de la tripulación, es decir, en total 72 personas las que iban a bordo de ese avión Ilyushin 76, Néstor. 9:19 minutos, atención, hay comunicado esta mañana del ELN diciendo que no hay acuerdo todavía con el gobierno, que debe el gobierno cumplir algunas condiciones para el pacto del cese al fuego, que se apresuró un poquito el comisionado Oti Patiño a anunciar el día de ayer. No hay, según la versión del ELN,
y ellos tienen por qué saberlo, no hay todavía acuerdo. María Camila. Néstor, es el segundo pronunciamiento del ELN respondiendo a esa frase del Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, diciendo que había un acuerdo de extensión de ese cese al fuego bilateral, que la extensión, decía el gobierno, era por 6 meses. Lo que dice este comunicado del ELN es que ellos tienen la intención, que hay la voluntad entre el gobierno y esa guerrilla de prorrogar el cese al fuego. Es un comunicado muy corto, tiene 6 puntos, Néstor, pero habla en general del mecanismo de monitoreo y verificación, dice que se reitera el cumplimiento del mecanismo de monitoreo y verificación, que entre otras cosas no tendrá en cuenta el preámbulo del protocolo de acciones específicas y que hay un compromiso de verificar puntualmente los elementos que dificulten ese funcionamiento de ese mecanismo de monitoreo y verificación, incluyendo otras interpretaciones de las partes sobre los contenidos y posibles nuevas acciones, es decir, lo que se interpreta supuestamente como faltas al cese al fuego bilateral. Pero el punto que llama mayormente la atención, Néstor, es el punto donde dice, es el penúltimo punto, dice culminar el trámite de designación de 5 gestores de paz como enlace de comunicación del ELN en instancias regionales del mecanismo de monitoreo y verificación. Traducción, el ELN está pidiéndole al gobierno que le nombre guerrilleros como enlace, como vocero, que le deje en libertad a personas para que sirvan de enlace. Que libere a 5 de sus hombres que están en cárceles hoy para dar el siguiente paso del pacto al cese al fuego, que tendría vigencia, si se cumple el pronóstico de Oti Patiño, 6 meses, es decir, hasta julio de este año. Y termina el comunicado diciendo, María Camila. Dice el comunicado, el mandato del mecanismo de monitoreo y verificación incluirá la siguiente acción: o el ELN suspende las retenciones, es decir, los secuestros con fines económicos durante ese cese al fuego. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Ahora las correcciones del ELN son porque el gobierno anunció hace apenas unas horas que se había extendido por 6 meses más con ese grupo terrorista la tregua, que había un acuerdo de extensión. Esa fue la frase del Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, que es la que esta mañana la delegación del ELN está corrigiendo. Un parlamentario, Andrés Forero, denuncia que en el Ministerio de Salud dejaron vencer más de 1 millón de vacunas. Doctor Forero, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo para ti, para la mesa y para toda la audiencia. Andrés Forero es representante a la Cámara por el Centro Democrático. ¿Estas vacunas que dejaron vencer eran para qué, doctor Forero? Eran vacunas pediátricas, vacunas para niños contra el COVID-19, Néstor, que llegaron, pues según documentos del propio Ministerio de Salud, llegaron a los almacenes del Ministerio desde el 4 de abril por lo menos, el lote más grande. Eran un total de 1.200.000 vacunas, llegaron 988.000, y a pesar de que llegaron el 4 de abril, pues las tuvieron en el almacén hasta por lo menos mediados de julio, es decir, estuvieron inexplicablemente 3 meses y medio quietas por cuenta del Ministerio. ¿Y cómo es el tema de vacunas pediátricas? ¿Había vacunas contra el COVID solo para niños? Eran vacunas que se había autorizado desde el mes de enero del año de 2023, desde el 19 de enero se había autorizado la utilización de vacunas para niños con una edad superior, o sea, con que fueran mayores de 6 meses. Eso se había autorizado por parte del INVIMA, y entonces esas vacunas que eran del laboratorio Moderna, pues estaban principalmente concentradas en que fueran aplicadas para los niños. Entonces por eso se habla de vacunas pediátricas. Cuando yo le he preguntado al ministerio, ellos me dicen que las únicas vacunas que tenían como esa como denominación, por decirlo así, eran precisamente las vacunas del laboratorio Moderna, y esas fueron las que lamentablemente se terminaron venciendo. Cuando usted dice, doctor Forero, las dejaron vencer, ¿qué quiere decir? Porque por otro lado, si no las usaron, ¿es que de pronto no hubo demanda? Cuando yo digo que las dejaron vencer es que
estuvieron 3 meses y medio en los almacenes del ministerio, porque yo ya lo mencioné, llegaron al país llegaron un poquito antes, pero al ministerio llegaron el 4 de abril, y la resolución de distribución de esas vacunas a los entes territoriales, que son las que finalmente las terminan aplicando, pues se hizo 3 meses y medio después, el 12 de julio. En el caso de Bogotá empezaron a llegar a partir del 14 de julio. Entonces es por eso yo que digo que no hicieron campañas al mismo tiempo de vacunación, que eso tendría que haberlo hecho también, de concientización de la importancia de que los niños fueran vacunados por sus padres, y finalmente llegó la fecha de vencimiento, que fue el 16 de noviembre, y se terminaron perdiendo pues 1.080.000 vacunas, y veíamos precisamente al nuevo secretario de Salud hace unos días quejándose de que pues en la ciudad ya no hay vacunas pediátricas. ¿Esta era la tercera dosis para los niños que ya deben tener 2? Esta, esta, como lo decía, es incluso para los niños que estaban con una edad superior a los 6 meses y podían tener la vacunación. No habían iniciado en ese momento el proceso de vacunación. Esta era una oportunidad que tenían los niños de empezar a tener pues defensas contra el COVID-19. Sí. Doctor Forero, ¿de dónde sale la suma de 70.000 millones? ¿Desde dónde sale? Esto, pues yo le mandé un derecho de petición a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la que tenía que comprar las vacunas. La compra, de hecho, este es un contrato que viene del gobierno anterior, que se permitía que durante este gobierno llegaran primero vacunas pediátricas, después llegaron vacunas bivalentes. Yo les pedí cuánto costaban, entonces ellos me dijeron que costaba cada una de esas vacunas $16.75. Como son 1.080.000 vacunas, pues la multiplicación da $18 millones, y al convertirlo a la moneda colombiana eso da 70.000 millones de pesos. ¿Esas vacunas dónde están hoy físicamente, doctor Forero? No, pues yo le mandé un derecho de petición al gobierno, que es la que me permite hacer a mí esa resta. Me lo respondió el 26 de diciembre y me decían que a diciembre 22 solamente se habían aplicado 120.000. Y yo le preguntaba por stocks y me decían que ya no había stocks. Y como se vencían el 16 de noviembre, pues naturalmente yo me imagino que ellos tienen que haber hecho disposición de ellas. ¿Las desecharon? ¿Las votaron? Las tuvieron que votar, efectivamente, porque ya no había, ellos ya no tenían en este momento. Si por un lado Bogotá dice que no tiene, por el otro lado el ministerio dice que no tiene stocks, pues ya no. ¿Dónde se vota 1 millón de vacunas? Esa respuesta sí no la tengo, Néstor. Yo me imagino que hubo un ejercicio de disposición de parte del ministerio, y en el caso de las secretarías, si se las entregaron tarde y no las pudieron aplicar, pues me imagino que ellas también las habrán dispuesto. Sí, representante, ¿y cómo llegamos a esto? Pues hay dos cosas, y una cosa, yo hago esta advertencia a propósito de lo que pasó con las vacunas pediátricas, pero también con el riesgo de lo que pueda pasar con las vacunas bivalentes, que yo les decía que también llegaron, y esas llegan muy tarde, porque el gobierno, y ahí sí debo decirlo, demoró la llegada de las vacunas. Llegan a finales del mes de septiembre, principios del mes de octubre, y a pesar de que llegan en esa fecha, el gobierno las empieza a distribuir, las bivalentes, a principios del mes de diciembre, con el problema de que en ese caso las vacunas, por lo menos en el frasco, se vencían a partir del mes del 16 de diciembre. Lo que pasa es que en ese caso, a diferencia de lo que pasaba con las pediátricas, esas se pueden extender un poco en su vida útil, pero eso sucede porque el gobierno no ha hecho un buen ejercicio de socialización, no ha hecho campañas de vacunación. Doctor Andrés, yo tengo previsto ponerme la vacuna, la bivalente. ¿Tengo que mirar fecha de expiración? Pues en principio sí, no, pero lo que significa las vacunas sí tienen que tener cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos de Bogotá, pues en el caso de las pediátricas, como le digo, Néstor, ya se vencieron. En estas bivalentes, pues quienes tienen que tener cuidado son quienes las aplican. Y entonces, si a usted le entregan el lote en diciembre y empiezan a vencerse, por lo menos con el frasco, a partir de 16 de diciembre, pues obviamente eso es un riesgo grande. Lo que pasa es que en ese caso sí se podía extender un poco más la vida útil, incluso hasta marzo, es lo que está diciendo el ministerio. Pero advertimos eso es para que hagan campañas de socialización, campañas de concientización, y esas vacunas eventualmente no se pierdan. ¿Hay explicación de por qué no se distribuyen de manera oportuna las vacunas, en este caso las pediátricas que se perdieron? No, la verdad es que ellos no han dado ninguna explicación, y a mi juicio no tiene ninguna razón de ser, porque la resolución del INVIMA que permitía la aplicación de esa vacuna en niños mayores de 6 meses estaba desde enero del año pasado. Le recibieron en abril
y no las distribuyeron sino 3 meses y medio después. Ellos deberían explicarnos, pero creo que no tienen ninguna justificación posible, y sobre todo, pues yo tengo que volver a insistir en esto, el gobierno, a pesar de que tanto habla de promoción y prevención, no ha hecho las campañas correspondientes de promoción de vacunación. Doctor Forero, ¿hay alguna relación entre la no distribución de vacunas desde el Ministerio de Salud y tal vez esos mensajes antivacuna del propio ministro de Salud, que en algún momento dijo que éramos un experimento de las farmacéuticas y demás? Pues yo creo que uno puede hacer pues esa conexión lógica, a pesar de que pues, no eso no lo voy a encontrar yo en ningún documento, pero sí creo que han sido pues acciones y declaraciones muy desafortunadas de parte del ministro, y obviamente pues a propósito de lo que preguntaban antes, si la gente no se quiere vacunar, pues obviamente con esas declaraciones, cuando dice el ministro que esas vacunas en cierta manera representan un experimento para quienes se las ponen, pues yo creo que no ayudan para que la gente se vacune, sobre todo que veíamos que denunciaban desde la Secretaría de Salud de Bogotá, por ejemplo, que estábamos en un pico respiratorio, que se necesitaban vacunas pediátricas, que necesitaba que la gente, incluso los mayores, fueran a vacunarse, y pues con esas declaraciones eso no sirve. Es decir, no puedo encontrar una relación causal que esté documentada, pero por lo menos sí son unas coincidencias preocupantes. Sí, representante Forero, a propósito del ministro Jaramillo, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién es el responsable de que se hayan perdido esas vacunas? ¿Al ministro actual, al ministro Jaramillo o a la exministra Carolina Corcho? Pues cuando lleguen las vacunas estaba dando un poco la transición, pero pues el ministro Jaramillo es el responsable de hacer o no los ejercicios de socialización, de hacer las campañas de vacunación, no las hizo, y una vez que llega, pues él me imagino que debe haber hecho un ejercicio de definir cuáles eran las tareas que estaban pendientes, y naturalmente estaba pendiente hacer la distribución de esas vacunas. No las hicieron oportunamente y hoy pues estamos pagando las consecuencias. Denuncias sobre 1.080.000 vacunas que no fueron. Gracias, doctor Forero. Muchas gracias, Néstor. Un saludo para todos. Andrés Forero es parlamentario del Centro Democrático. Estás escuchando Blue Radio. Esta madrugada fue controlado el incendio en la parte sur de los cerros orientales de Bogotá. Todavía quedan 2 focos, pero van por buen camino, en la parte norte del cerro y en la parte alta del cerro, que es en lo que están trabajando esta madrugada incansablemente esos héroes de bomberos, de la defensa civil, civiles, militares, policía, hombres de la Fuerza Aérea que trabajan incansablemente con descargas de agua, la están trayendo del embalse San Rafael, pero especialmente con métodos manuales. El último mensaje lo pone el alcalde Galán a la medianoche entregando el reporte. Los fuertes vientos hicieron que las llamas crecieran el incendio de 2,5 hectáreas a 12 hectáreas en las últimas 24 horas, con un inmenso daño a esa zona natural, a esa vegetación, pero también inmenso daño a la calidad del aire. El fuego comenzó por una fogueta, según determinaron ya los investigadores que están allí en el puesto de mando unificado. Nueve de la mañana, 33 minutos. A esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Hoy es día de final, día de Superliga en Colombia. Hoy los 2 campeones de 2023 definen la primera corona de 2024. Junior gana la serie 1-0 ante Millonarios. En el Campín de Bogotá, el equipo embajador busca hoy dar vuelta a la serie y quedarse con la Superliga. Macalister Silva, capitán de Millos, da luces del por qué este conjunto embajador puede conseguir el título de campeón de campeones. Tenemos un equipo, bueno, ya los que el profe escoja, pero por dar nombres, todos con 2 o 3 finales ya jugadas. No sé, no me atrevo a hablar por Alfonso, que de pronto es el que no lo tengo tan claro, pero el resto sí miramos línea por línea, todos tenemos la experiencia, gracias a Dios nos ha permitido jugar finales, entonces creo que va a sumar mucho la experiencia grupal. Millos llega después de golear 5-0 al Medellín por liga y con un Edgar Guerra encendido con los 3 goles marcados. Los azules no tendrán a Pereira, Cataño y Vargas, mientras que Junior, que también ganó en el arranque de Liga 2-0 ante Bucaramanga, le apunta a su tercera victoria en línea en este 2024. Carlos Vaca y su felicidad pensando
en finales tiburonas. Contento de jugar una nueva final. Desde que volví a Junior es la tercera. Yo creo que cuando tuve la oportunidad de volver era con esa intención y con esas ganas de aportar dentro del terreno de juego y fuera. Y pelear finales, pelear por títulos, porque Junior es un equipo grande y siempre tiene que pelear por títulos. Millonarios Junior desde las 7:30 de esta noche, aquí en Blue Radio. Y hoy Liverpool le apunta a la final de la Carabao Cup. Allí está Luis Díaz, es carta de ataque de los llamados Reds, que ganan la serie 2-1 frente al Fulham. Los de Klopp son líderes de la Liga Premier y hoy se agendan para llegar a una nueva final. El ataque, el arma clave del Liverpool, bajo la mirada de Pep Lijnders, asistente técnico. The character. Esa es la señal de una buena plantilla, esa es la señal de carácter, de la pasión y de la ambición de los jugadores que tenemos, de todos ellos. Darwin, Lucho, Harvey, Cody, como todos dan un paso al frente en diferentes momentos. Bien, y seguimos en Inglaterra, pero en Londres, donde hoy jugará Linda Caicedo con el Real Madrid por la Liga de Campeones de Europa femenina. El rival será Chelsea y Linda valora a las inglesas. Ser un partido difícil, sabemos de la grandeza que tiene el Chelsea, de lo que viene haciendo las grandes jugadoras que compiten ahí, solo esperamos hacer las cosas de la mejor manera, irnos con buenas sensaciones que creo yo que como jugadora lo queremos, lo merecemos por las otras competiciones que se nos vienen y que obviamente queremos llenarnos de mucha confianza y hacer un buen partido allá contra el Chelsea. En su grupo, Chelsea es líder con 8 puntos, mientras que Real Madrid es último con tan solo una unidad. Aí Brasil tentando tirar a bola ali de trás. Andrei bateu, ajeitou o Kennedy. Olha a chegada, grande bola pro Endrick, a batida! Es el gol de Endrick, el delantero de Brasil, nueva joya del Real Madrid, que selló la victoria de su selección 1-0 ante Bolivia en el preolímpico de Venezuela. Con la victoria, Brasil, rival este viernes de Colombia, es segundo del grupo A, detrás de Ecuador, que también jugó y empató 1-1 con Venezuela. Con los resultados de la fecha 2, en la que descansó Colombia, el grupo marcha así. Primero Ecuador, 4 puntos. Segundo Brasil, 3. Tercero Venezuela con 2, cuarta Bolivia con 1 y quinta Colombia con 0 puntos. Recordemos que avanzan los 2 primeros de cada grupo al cuadrangular final. Este viernes, Colombia-Brasil desde las 6 de la tarde por Blue y el Gol Caracol. Fue locura en Melbourne hace instantes. Victoria de Zverev. Pintaba para paliza del alemán Alexander Zverev ante el español Alcaraz, 2 del mundo, hoy en Australia. Zverev ganó los 2 primeros sets con parciales 6-1 y 6-3. En el tercero, Alcaraz dio la pelea para sobrevivir y ganarlo 7-6. El cuarto fue batalla. Zverev recuperó el ritmo y lo ganó con parcial 6-4. 3 horas, 5 minutos duró el juego en Melbourne. 6-3, 6-1, 6-3, 5-2. Cuando estás arriba 6-1, 6-3, 5-2, comienzas a pensar, somos humanos. Para mí es un honor jugar contra jugadores como ellos. Cuando estás cerca de ganar, tu cerebro te traiciona, pero estoy feliz que al final logré el canal, peleé muy bien en el cuarto set y feliz de haber terminado el partido. Aplausos y reflexiones de Zverev. Se va a Alcaraz y ahora el germano se medirá al ruso Medvedev por el tiquete a la gran final. La otra llave semifinal la integran Djokovic, 1 del mundo, y el italiano Sinner. Jalen Williams veers left, pulls up, looking for the lead, and got it. Jalen Williams. Así relataron en la NBA la canasta clave de Jalen Williams. A tan solo 2 segundos de terminar el juego para la victoria de los Oklahoma City Thunder 111-109 sobre los Trail Blazers de Portland. Con la victoria de los Thunder ratifican que son una pesadilla para los Blazers. Esta temporada les ganaron en noviembre por 43 puntos y hace solo semanas volvieron a superarlos por 62 unidades. Además, con el triunfo, Oklahoma es líder de la Conferencia Oeste. Con noticias del mejor baloncesto del mundo, terminamos la información deportiva. 9:39 a esta hora en Mañanas Blue.
Ojalá hoy tengas un momento de soledad, de interioridad, para encontrarte contigo, para revisar cómo va tu vida, para entender qué es lo que estás haciendo y qué es lo que quieres hacer. Ojalá sea un momento de oración, un momento espiritual, para dar gracias, para confiar en ti y para creer en el poder espiritual, en el poder de Dios, dependiendo cuál sea tu experiencia. Siempre eres libre para tener una experiencia, una práctica espiritual que te llene de fuerza y de ganas para seguir adelante. Eso es lo que hacemos en el oracional El Man está vivo. ¡Ánimo! Tú sabes. Nuevos récords de calor en Colombia, en Jerusalén. Aquí apenas 100 kilómetros de Bogotá, la temperatura llegó a 40 grados de temperatura. En Sahagún, en Córdoba, el termómetro llegó a 37.6. En Santa Marta, 37 grados Celsius. Por ahora el Ministerio de Minas y Energía dice que las tarifas de energía en el país no van a subir, así haya sequías y ríos con muy bajos caudales por el impacto de este fenómeno del Niño. No para la caída en las ventas de vivienda en el país, que se desplomó casi 50% el año pasado, convirtiéndose hoy en el mayor desastre económico en el país, debacle de la que da cuenta Camacolo, la Cámara Colombiana de la Construcción, cuyo informe de las últimas horas reporta una caída del 44.9% en las ventas de vivienda nueva del año pasado, dejándose así de vender más de 106.500 viviendas en comparación con el año 2022, casi 300 viviendas menos por día, lo que quiere decir que los hogares colombianos invirtieron 20 billones menos en la compra de casas. El mayor retroceso está sin duda en el sector de vivienda de interés social, que tuvo una caída del 49% el año pasado, en gran medida por los problemas en el programa de subsidios Mi Casa Ya, a raíz de los cambios que hizo el propio Ministerio de Vivienda y que llevaron a que el 31% de los hogares desistiera de comprar casa nueva, según el análisis de Coordenada Urbana, en tanto que otro 25% dijo que dejó la idea de comprar casa por factores asociados al crédito y concretamente a las altas tasas de interés. Es desgarrador ver las imágenes de las extensas zonas de reserva natural con frailejones y pinos calcinados totalmente por las llamas de un incendio, Néstor, que comenzó hace más de 24 horas en el bellísimo páramo de Berlín, como usted lo manifestó, ubicado precisamente en la vía Cúcuta. Las llamas están fuera de control por los fuertes vientos en el sector conocido como el peaje del Picacho. Berlín, Néstor, es una fábrica de agua para Bucaramanga y el oriente del país. De allí nacen ríos y quebradas que abastecen de agua a más de 2 millones de habitantes. Bienvenidos, 9 de la mañana, 42 minutos. Para quienes llegan a esta hora, a esta transmisión de Mañanas Blue, las noticias más importantes en esta mañana. Una parlamentaria, en teoría amiga del gobierno, Catherine Miranda de los Verdes, denuncia que el avión de la Fuerza Aérea Colombiana, que está destinado para atender emergencias como los incendios forestales, no ha tenido mantenimiento, no ha tenido recursos desde que llegó el actual gobierno. Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. Y mire, la historia o el avión al que se refiere la representante Miranda es el Hércules C-130, que en el año 2017 adquirió para funcionamiento un sistema de atención de incendios llamado MAPS, según sus siglas en inglés. ¿Para qué sirve este sistema? Para transportar 3.000 galones de agua, 6 veces más que lo que realiza en varios trayectos el helicóptero Bambi Bucket, que es el que está usando la Fuerza Aérea y las diferentes entidades para atender los incendios forestales en Colombia. Denuncia la representante Miranda a través de su cuenta de X lo siguiente: increíble, desde el 2022 la Fuerza Aérea Colombiana ha pedido a la Unidad de Gestión de Riesgo recursos para el mantenimiento de la unidad contra incendios y no han hecho nada. Hasta ayer, cuando denunciamos, asignaron el dinero. Sabían que venía el fenómeno del Niño y no hicieron nada.
Esto se suma, o este reclamo de la representante Miranda también recuerda un mensaje del presidente Gustavo Petro en febrero del año pasado, cuando los incendios forestales azotaron al hermano país de Chile, en donde el presidente Petro anunció que enviaría aviones y expertos para atender los incendios forestales, pero hoy le están reclamando al gobierno que no tuviera listo el avión Hércules para atender esta emergencia que azota varios municipios y departamentos del país, Néstor. La denuncia la hace la parlamentaria Catherine Miranda. El general Carlos Silva es el segundo comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, ahora se llama la Fuerza Aeroespacial. General Silva, buenos días. Néstor, buenos días, y buenos días a toda la audiencia y a la mesa de trabajo. General, esta denuncia de que ustedes no tenían plata para el mantenimiento del MAFS, del avión, ¿es cierta? Néstor, yo quisiera primero poner un poquito en contexto a toda la opinión pública. En primer lugar, la Fuerza Aérea no tiene aviones dedicados exclusivamente para la extinción de incendios. Tenemos aeronaves, helicópteros que se adaptan para el cumplimiento de la misión. Particularmente este equipo del que se está hablando, el MAFS, la Fuerza Aeroespacial adquirió esto MAFS es en el año... Es el tanque, ¿verdad? Desde el cual sueltan el agua. Exacto, es una combinación de un tanque a bordo del Hércules con unos sistemas de bombeo, de válvulas, mangueras, etcétera, para que al final lo que uno ve es un gran avión lanzando agua hacia los incendios. Pero entonces este avión, de hecho, equiparlo con ese sistema tarda más o menos unas 48 horas, porque es como lo mencionaban ahorita, es un sistema de 3.000 galones y toma tiempo logísticamente hablando. Ese equipo fue adquirido en el 2017 a través de un convenio con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que como encargados de esa misión, pues entonces ellos, en apoyo, nosotros para ellos, pues utilizamos nuestras aeronaves, que son las mismas aeronaves que llevan soldados, que llevan comida, que llevan todas las necesidades a los lugares más recónditos del país, porque esa es la capacidad de un avión como este. Ese sistema se utilizó hasta el año 2019. En el año 2019 para acá no se ha utilizado por varias razones. La primera es porque no ha habido necesidades de ese tamaño. Sí. Segundo, claro, como cualquier otro equipo, hay que darle mantenimiento. En el año 2022 se solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo los recursos para hacerle mantenimiento al sistema y tenerlo listo. Sin embargo, para ese año hubo otras prioridades. Aunque hubo convenio y hubo recursos, se utilizaron para la mitigación de la ola invernal. Año 2023, también en febrero, hicimos la misma solicitud para poner a tono el sistema, pero no hubo los recursos, y pues sí, eso sí es cierto. Ahora estamos en una necesidad y tenemos que ser previsivos. Es importante que ese sistema esté listo. Perdóneme, le interrumpo una cosa. Lo que está diciendo la parlamentaria Miranda, la denuncia de que no había mantenimiento para este avión, por la razón que sea, porque es convenio, porque se utiliza solo para emergencia, pero es cierto. No para el avión. Los aviones están volando. Para atender la emergencia de los incendios. Para darle mantenimiento a un equipo que va a bordo de ese avión. Se requiere unos recursos, se los pedimos. ¿Y por qué no le habían girado, perdóneme la pregunta, qué argumento le daban a usted? ¿Por qué no le habían girado los recursos? Básicamente disponibilidad de recursos. Digamos, en el año pasado, disponibilidad de recursos. Y en teoría el gobierno general no estaba con la advertencia de que venía el fenómeno del Niño, como efectivamente vino. Claro, razón por la cual nosotros hicimos la solicitud a la Unidad de Gestión del Riesgo desde febrero del año. Y usted 2023. Le decía al director de la Unidad de Gestión de Riesgo, viene el fenómeno del Niño, no me ha girado la plata, ¿y qué le respondían, general? Pues que la respuesta, digamos, final, ya es en el mes de noviembre o diciembre, es que no había presupuesto. Pero es importante, Néstor, que sepamos que a veces lo hacen ver como una irresponsabilidad. No, la Fuerza Aeroespacial, como las demás fuerzas, tenemos en este momento medios y recursos
para atender la situación de incendios. Importante también aclarar que los incendios no se apagan desde una aeronave, eso es imposible. Si no, en Canadá no habría incendios, en los Estados Unidos no habría incendios de la magnitud que hay en California. Esto es un esfuerzo complementario a lo que hacen nuestros bomberos, nuestros en tierra. Ellos sofocan los incendios. La prueba es que anoche en Subachoque hubo un incendio y no hubo aeronaves y ellos lo apagaron. Porque hay otros métodos, brechas para evitar que los incendios se propaguen sobre la vegetación. El apoyo aéreo definitivamente es muy efectivo para ayudar a extinguir los incendios, eso es absolutamente cierto. De hecho, si hubiéramos tenido este MAFS a bordo del Hércules, seguramente no lo habríamos usado aquí en Bogotá. ¿Por qué? Por la orografía, por la elevación del terreno, donde los aviones tienen unas limitaciones de rendimiento, por las montañas. Este es un avión muy grande que para maniobrarlo entre los cañones de los cerros orientales, pues es un poquito complicado y peligroso. No lo habríamos hecho. Para eso disponemos de helicópteros que también no son helicópteros para apagar incendios, son helicópteros utilitarios, los mismos que se utilizan para atender todas las situaciones de defensa y de seguridad a lo largo y ancho del país, los mismos que rescatan a nuestros soldados heridos o a la población cuando necesitamos hacer una búsqueda y rescate. Entonces, se equipan con estos aditamentos, los Bambi Bucket, y con eso pues apoyamos la labor de nuestros bomberos. Sí. General, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué recursos? ¿Qué tanto habían solicitado ustedes la última vez en febrero del año pasado? Sí, esos son montos globales para atender cualquier situación. Es decir, cuando la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por decir algo, hay una situación que se rompió allá el canal del dique y necesitan ir a hacer una verificación, pues la Fuerza Aeroespacial provee las aeronaves para que ellos hagan la vigilancia. Entonces, eso ya son nuestros recursos al servicio de la unidad para el país. Entonces, ese convenio prevé estos gastos de combustible y de material. Dentro de esos mismos montos, pues estábamos incluyendo el mantenimiento. En este momento yo no podría asegurar cuánto es. Estamos hablando de entre 300 y 500 mil dólares es lo que vale el mantenimiento de uno de estos equipos. Digamos puntualmente para verificar que el sistema funcione adecuadamente. En aviación todo nos toca verificarlo para que sea seguro y no pongamos en riesgo la vida de las tripulaciones o incluso la población sobre la cual volamos. O sea, espero no malinterpretarlo, general Silva, estamos hablando de que por 500 mil dólares no pudo ayudar el Hércules en esta crisis tan complicada que se está viviendo en el país. El Hércules sí no ha podido ayudar, pero lo han hecho las otras aeronaves. Los helicópteros UH-60, Huey, Bell 212, general, los Mi-17 del ejército. Usted está haciendo, general, un gran esfuerzo por no hacer quedar mal a la unidad de gestión de riesgo que le ha debido girar la plata. Usted seguramente no lo va a decir. A mí me parece que no es irresponsabilidad, es simplemente negligencia, porque el año pasado nos fuimos a dormir, general, con la tesis de que el gobierno tenía plata en los bancos, de que no se había ejecutado el presupuesto. Así que por otro lado me parece un poquito insólito, debo decírselo con franqueza, que no le giraran a usted la plata que se necesitaba, teniendo en cuenta además que estábamos advertidos que venía el fenómeno del Niño y que esto podía pasar, ¿no? Pues sí, Néstor, y esas preguntas valdría la pena hacérselas allá a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero estas son situaciones que el país vive en muchas de sus escenarios. Yo estuve hace unos 6 meses en el Congreso y también hubo bastantes críticas porque hice una advertencia, no nos alcanza el combustible para terminar el año. Afortunadamente, no sé si por esa razón o por previsiones ya del sector económico, pues nos dieron los recursos para poder continuar eso. ¿A usted no le parece extraño, general, que el presidente Petro hace apenas unos meses estaba ofreciendo aviones colombianos para Chile para apagar incendios? Y ahora estamos descubriendo que efectivamente no giramos la plata aquí para mantener aviones dispuestos para apagar incendios en nuestro país.
Claro, y habríamos ido a Chile con nuestros helicópteros, porque eso lo hacemos permanentemente. Hoy estamos en vitrina aquí en Bogotá, pero esto es una labor que hacemos nosotros a lo largo de todo el año, sobre todo en sectores que la gente no ve, en el Bichada, el Parque Nacional del Tuparro, eso se prende por ahí cada 2 meses. Sí. Y allá estamos siempre apoyando la labor de la gente en tierra, complementándolo. Aprovechando con la coyuntura general, ¿cuál es el presupuesto que se necesitaría por parte de ustedes para poder tener una flota? Sé que lo hacen de la mejor manera, pero a veces con las uñas, este esfuerzo de apoyar la mitigación de incendios. Si ustedes tuvieran que hacer una carta pidiendo presupuesto, ¿de cuánto sería? Porque sé que no es la única necesidad, sé que también hay helicópteros en tierra por falta de repuestos, helicópteros de otro tipo, pero para esto en particular, ¿de cuánto se necesitaría? Esto nosotros lo hacemos anualmente, establecemos un convenio interinstitucional entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Fuerza Aeroespacial, que para este año tenemos previsto, que aún no se ha firmado, son de unos 15.000 millones de pesos, pero como le digo, cubre todas las necesidades que por estadística hemos visto que se pueden requerir. ¿Cuántos helicópteros, General Silva, tiene usted en tierra por falta de repuestos? Bueno, no estoy preparado para esa pregunta en este momento, pero digamos que del 100% de nuestra flota de helicópteros, yo diría que por ahí un 18 o 20% probablemente están en necesidad de recursos especiales para poder tenerlos operativos. Vale, no me parece que ese 20% sea una cifra menor, y ojalá esta entrevista sirva para que le ayuden a girar las platas, que nos damos cuenta en estas emergencias esa plata se necesita. General, un gusto saludarlo, gracias por atendernos. A usted, Néstor, muchas gracias, y vale la pena ese comentario que haces, es decir, temas como el de la aviación, que es tan metódico y tan técnico, requiere una planeación muy anticipada para todo. Entonces no queremos que el día de mañana, qué sé yo, haya un problema en el Caribe con nuestras islas y no tengamos cómo responder. Pues claro, desde hace 16 años venimos pidiéndole a cada gobierno el reemplazo de una flota importante de aeronaves en nuestra Fuerza Aeroespacial. Todavía pues no vemos eso materializado, y el día en que se necesite probablemente no vamos a estar listos. General Silva, un saludo, gracias. Gracias, Néstor. Desde la Fuerza Aérea Colombiana, 9 de la mañana, 56 minutos, Felipe. Conclusión, era cierto. La denuncia de Catherine Juinó, totalmente cierto. Catherine Miranda, perdón. Totalmente cierto, Néstor, pero a mí me sorprende mucho la negligencia. Es que todo esto se veía venir. Felipe, ahora, el departamento de Carreta, Felipe, hay incendios en Chile, y entonces desde Colombia nosotros ofrecemos aviones para aliviar los incendios en Chile. Oiga, Néstor. Digo departamento de Carreta, lo que va a seguir cuando tenemos incendios en Colombia, cuando sabíamos que venía lo que vino, así es, las altas temperaturas, los riesgos, los incendios, resulta que no teníamos la atención de emergencias dispuesta. Sí, realmente lo primero que uno tiene que decir es agradecer el esfuerzo que está haciendo yo no le voy a poner el aeroespacial, pues eso me parece siempre una payasada, la Fuerza Aérea Colombiana y la policía, porque tienen unos recursos exiguos, como ya lo sabemos, y hacen un esfuerzo enorme. No solo su personal humano, pues que arriesga minuto a minuto su vida haciendo todos estos operativos, sino sus comandantes y tal. Pero a mí me alarma un poco lo último que dijo el general Silva, que no lo había oído nunca, me pareció un señor sensato, pues no esperemos a que nos pase alguna vaina con Venezuela o en el Caribe o en San Andrés con Nicaragua, para que después salgan a decir que fue que no dijimos, que no tenemos cómo combatir y cómo defendernos. Felipe, en términos positivos, ojalá ahora sí nos pellizquemos un poquito. Oiga, y Néstor, nos demos cuenta que el tema era en serio. Bueno, empezamos con helicópteros, Néstor, y me lleva de pasito a los aviones. ¿Qué va a pasar con el reemplazo de los aviones Cafir? Que está en mora de hacerlo el gobierno. Y con el riesgo
con la atención al riesgo de desastres. Es que Colombia es un país que tiene un perfil muy amplio de riesgo de todo tipo de desastres. Ahora estamos con los incendios, pero Colombia tiene un riesgo sísmico alto, bueno, muchas otras cosas, y es evidente que la unidad de gestión de riesgo no está preparada, y es una lástima, Néstor, porque esto fue una entidad que funcionó muy, muy bien, era muy profesional durante muchos años. Colombia había construido unas capacidades muy buenas para eso. ¿Quién es el director de la unidad de gestión de riesgo? Bueno, no tienen en este momento, era el doctor Olmedo López, un hombre muy cercano. Está suspendido, Néstor. Esa decisión la tomó hace 3 semanas el presidente Gustavo Petro, después de que la Contraloría decidiera que no había facilitado información sobre el avance en la reconstrucción de Mocoa en Putumayo y Piojó en el departamento. No es que no haya director, es que hay uno que está encargado. Está suspendido, con todo el respeto por el doctor López, Andrés, por incompetente, porque no pudo dar la respuesta. Entonces nos toca esperar que regrese, si regresa de la suspensión, para preguntarle por los recursos que no le giraron a la FAC. Tiene razón, Andrés, esa unidad era muy buena, comenzó por allá tal vez con la época del terremoto en el eje cafetero, si yo no recuerdo mal, ahí fue evolucionando, y había un gran sistema de gestión de riesgo. En el sí, probablemente yo creo con que comenzó con la tragedia de Armero. Ahora, en el gobierno anterior se la entregaron a la corrupción y se la robaron toda, ¿no? Sí. Yo no sé. Eso sí, no lo sé. No sé quién era. Pues sí hubo denuncias en contra de su director, que si no recuerdo mal era Eduardo José González. Hubo algunas denuncias por presuntas irregularidades en unos contratos, que no sé a propósito, Héctor, en qué quedó todo eso. Hay que averiguar en Fiscalía si eso prosperó o no prosperó. Había estado antes, si no recuerdo mal, en el gobierno Santos, un señor que durante mucho tiempo fue director de la Cruz Roja, Carlos Iván Márquez, muchos años, y le fue muy bien. Y ahora, pues la verdad, Néstor, es que las quejas contra la unidad de gestión del riesgo, desafortunadamente, y después de Carlos Iván Márquez se volvió una cuota política y se volvió un desastre. Sí. Pero entre otras cosas, porque la unidad de gestión de riesgo, Néstor, tiene una cosa. Héctor, ¿hay alguna condena? Claro, hay decisiones de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría, de todo. Pero además es que el problema es Néstor. El problema es que como es gestión de riesgo y de emergencia, tiene un sistema especial de contratación, no le toca hacer licitaciones ni nada, entonces ahí meten la mano más fácil. Son las 10. Pero eso no implica, pero eso antes, con el contrario, Néstor, a mi modo de ver, la corrupción de unos y la incompetencia de otros, vaya usted a saber qué parece desidia. Sí, pero Néstor, precisamente el que tenga, digamos, esa laxitud para poder contratar, pues eso casi que se vuelve en contra de la de hoy. No digo que prefiero la corrupta a la incompetente, por supuesto que no, pero que tenga la actitud para contratar. Y el espectáculo que estamos viendo en estos días es que toda la mañana no hay bomberos, no hay aviones, no hay arreglos, y eso que creo que el general Silva, le digo, casi que le pelea. Sería como mejor canciller que jefe de la Fuerza Aérea, ¿no? Porque, es decir, contestó la entrevista como pisando huevos, ¿no? Para no cazar, por supuesto, una pelea institucional. Ya vienen en segundo los deportes, tenemos novedades, agotada la boletería, Ricardo, para el partido de esta noche. El clásico, el superclásico del fútbol colombiano entre Millonarios y Junior. El de campeón de campeones. Sin la risita, señor. 2 minutos. Sí, señor. Estás escuchando Blue Radio. Las autoridades judiciales y administrativas y electorales avanzan en el desarrollo de las investigaciones para determinar si la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022 cometió o no irregularidades en su financiación. Lo que se ha sabido es que desde la Fiscalía y el Consejo Electoral están trabajando